Estamos apenas 3 compañeros. Mm, Pero por respeto a los compañeros que llegaron temprano, creo que vamos a iniciar. Claro que sí, van a tener punto extra, Freddy. Y van a aprender muchísimo más. Creo que a las personas que llegan temprano les va a quedar muchísimo más fácil realizar los talleres. Bueno, el taller, eh, les comento algo del taller mientras llegan los otros compañeros. El taller se va a hacer nuevamente en Databricks. Se sugiere un dataset, pero uno de los puntos de investigación dentro del taller es cómo cargar un dataset propio a Databricks. Entonces, quienes puedan investigar cómo cargar un dataset propio a Databricks y usarlo en Databricks Spark, eh, van a poder cargar su propio dataset y hacer la prueba o hacer el taller con el dataset propio que tengan. ¿Sí? Sería supremamente interesante que pudieran colocar algún dataset propio encontrado en internet, pero que sea distinto al que se sugiere dentro del taller. Entonces, digamos que una parte de investigación va a ser averigüen cómo cargar un dataset en Databricks. Es algo muy sencillo. Y si lo pueden cargar, entonces carguen su dataset y hagan el taller con el dataset propio. ¿Sí? Es un taller muy sencillo de clustering con Camis. Ya lo tengo montado, pero me hace falta hacer toda la documentación del paso a paso para que ustedes puedan seguirlo. Tan pronto tengan esa documentación, creo que a más tardar mañana a mediodía, yo lo paso a la universidad para que la universidad lo pueda publicar. Entonces digamos que sí, las personas que estamos temprano, que pudieron conectarse hoy desde temprano, van a poder hacer el dataset mucho más fácil. El taller mucho más fácil porque van a entender el concepto. Recuerden que el día de hoy es puro conceptos, entendemos qué es, para qué sirve, cómo se trabaja, cuál es el objetivo de trabajar y luego se hace un taller práctico que es un paso a paso, pero usted puede hacer el paso a paso sin entender, sin saber. ¿Sí? Y muy posiblemente si lo hace con el mismo dataset que nosotros le estamos entregando o que la plataforma le entrega, los resultados van a ser los esperados. Pero si no es así, entonces eh, no va a poder hacerlo con un dataset propio, por lo menos. ¿Sí? Y sin embargo, sí, voy a tenerlos en cuenta a Jorge, a Freddy y a Diego en el trabajo que realicen. Permítame un segundo. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces. De pronto con Jorge necesito hablar algo cuando terminemos la sesión. No te vayas a ir antes de terminar la sesión. Quiero hablar algo con Jorge. Creo que tenemos un tema en el tintero de un taller y todavía no entendí dónde quedó lo el pantallazo, entonces quisiera verlo directamente, a ver, porque estoy un poquito perdido. Ahora soy yo el perdido. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasó aquí? Bien, iniciamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el clustering. Eh, un diplomado de Big Data sin hablar de clustering es un diplomado que queda un poquito corto en su trabajo. Ok, la agenda que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar estos 5 puntos. Vamos a hablar de clustering o de agrupamiento. Vamos a mirar de para qué sirve el agrupamiento, cuáles son las aplicaciones más usuales en el mercado para agrupamiento. Pero cuando hablemos de esas aplicaciones, no son las únicas, ¿sí? Es para que ustedes tengan una idea de para qué se usa y cómo se puede aplicar esta técnica de Big Data en la vida real, en cosas que se hacen en la vida real, de pronto en problemas que ustedes tienen en sus compañías. Vamos a mirar qué problemáticas tiene el agrupamiento en sí. Eh,
y qué problemas puede resolver. Luego vamos a ver un algoritmo específico de agrupamiento que se llama CAMIS. Es muy conocido. Digamos que es uno de los más conocidos, si no el más conocido, yo podría decir. Y luego vamos a hablar de que entendamos el CAMIS. Vamos a hablar de un poquito de las medidas de validación. ¿Cómo se valida un buen agrupamiento? ¿Cómo se valida un buen CAMIS en este caso? Entonces comencemos. Agrupamiento es un tema muy sencillo. Escoger un conjunto de datos que en teoría tienen características similares y agruparlos, hacer clústeres o agrupamientos de esos objetos que tienen características similares. ¿Cuáles son las dos características de esos grupos? Ok, los grupos que queden conformados deben tener características similares entre sí. Y los grupos, o sea, los grupos, los documentos o objetos que queden agrupados deben tener características similares. Y los grupos en sí deben ser distintos unos de otros. Me explico. Si yo voy a agrupar personas por el género, entonces los que queden en un género deben ser personas que tienen el mismo género, o sea, tienen esa misma característica. Pero los que queden en otro género no deben tener la característica similar. Bueno, digamos que el género ya no serviría ahorita porque es un poco confuso. Por la edad, ¿listo? Las características de un grupo, el clúster de un grupo, debe tener la edad similar, mientras que el otro grupo no debe tener la misma edad. O sea, entre los grupos deben ser completamente distintos, pero los componentes del grupo deben tener la misma característica. Clustering es un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Quienes han visto ya el, el módulo 5 saben de lo que les estoy hablando, ¿sí? De algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados. ¿Qué es un no supervisado? Es aquel algoritmo que aprende por sí solo a partir de los datos. O sea, usted no necesita darle ninguna clasificación ni ninguna entrada distinta a los datos. Él aprende por sí solo. Mientras que un algoritmo supervisado es aquel que usted necesita darle data y además las características especiales donde usted el conjunto que le da los ejemplos para los cuales él tiene que aprender. O sea, él no aprende solo, sino que usted le da ejemplos para que él aprenda. Pero el clustering y el LDA por lo menos, son algoritmos no supervisados. Claro, estos tipos de algoritmos son muy importantes, los no supervisados, porque digamos que buscan siempre aplicaciones en donde la información no se conoce, a priori no se conoce o no se entiende. Entonces, estos algoritmos de no supervisados nos permiten a los análisis o a los científicos de datos, a las personas especialistas en Big Data, hacer una exploración de esa información que no la tenemos y pues realizar recuperaciones de esa información. Digamos que tenemos estos puntos que son objetos similares entre sí. Pero quisiéramos encontrar de alguna manera cómo se distribuyen estos puntos. ¿Cómo encontrar estos tres grupos? Supongamos que estos grupos, nuevamente, digamos que son los de datos, ¿sí? Y se dan cuenta que se agrupan unos puntos o unos objetos, aquí se agrupan otros objetos y aquí se agrupan otros objetos. Y queremos encontrar esas agrupaciones, ¿sí? Un caso, bueno, que más adelante vamos a ver casos típicos de esto, pero digamos que si estuviéramos trabajando con un banco, y ahorita que estoy trabajando con un banco, casos típicos de esto son personas de edades entre 20 y 30 años que no se ponen en mora, nunca están en mora en sus créditos. O sea, clientes entre 20 y 30 años que son buenas pagas. Puede ser este grupo, ¿sí? Y aquí podemos tener
personas entre 50 y 60 que son muy malas pagas. Y aquí podemos tener, ok, personas entre 20 y 30 años que son muy malas pagas también. Pero queremos que estas características se agrupen para que uno pueda decir, ok, ¿cuáles son las personas a las cuales yo debo prestarles con más facilidad? Y a cuáles personas debo ponerle más requisitos para el préstamo. Entonces uno se puede coger toda su información, todas las características de las personas que piden préstamos y realizar un clustering para más o menos entender el comportamiento de esas personas. Hay muchas aplicaciones de agrupamiento de clustering, ¿sí? La primera que vamos a ver es la navegación del usuario para encontrar un grupo de documento específico, ¿sí? Digamos que usted quiere de alguna manera mejorar la capacidad de respuesta de un algoritmo de búsqueda, ¿sí? Un algoritmo de búsqueda cualquiera. Usted tiene un Google o una cantidad de documentos los cuales los tiene indexados, pero quiere responder con más, con más características que las simples búsquedas textuales. Este es uno de los ejemplos más importantes. Mire este ejemplo interesante, que tiene que ver exactamente con lo mismo. Yahoo utilizó un árbol para hacer unos ciertos agrupamientos en lo que tiene que ver en cómo ellos agrupan las páginas y los cursos que ellos tienen dentro de sus páginas web. Entonces ellos dicen, listo, todo lo que tenga que ver con agricultura, todo lo que tenga que ver biología, ¿sí? Lo que tenga que ver con el espacio, y ellos agrupan de alguna u otra manera el corpus de cada documento que tienen. Los objetos que en este caso están trabajando son los documentos y ellos, a partir de la información que le presenta el documento, los agrupan. Y esto es un clustering, ¿sí? Google hace lo mismo, ¿sí? Quienes han podido entrar a Google News se dan cuenta que a priori ellos les muestran a ustedes cada una de las noticias agrupadas en algo. Y eso lo hace automáticamente. Existe un algoritmo de clustering que lee la noticia con procesamiento de lenguaje natural y los clasifica. Mirando algo, bueno, tiene algo mucho más que clustering. Más adelante vamos a ver algunas características, pero los agrupa y eso también es clustering, ¿sí? Miremos cómo podemos hacer otros agrupamientos. Supongamos que existe un grupo de documentos que se comportan de manera similar y tiene cierta relevancia de información. Esos componentes de información son los que necesitan trabajar, ¿sí? Entonces usted dice, listo, yo puedo trabajar con la información y puedo clasificar los documentos. Quienes fuimos alguna vez a la biblioteca, recordamos las búsquedas por autor, por tema, ¿sí? Por autor, tema y editorial, creo que eran las búsquedas que uno tenía. Pero uno buscaba un autor y solamente le devolvía textualmente lo del autor. Uno buscaba una editorial o un tema y le devolvía exactamente los temas que uno estaba buscando. Pero sería muy importante colocar una consulta como carro y que la consulta le retornara las palabras automóvil, bus, eh, transporte, ¿sí? Claro, eso lo podría hacer siempre y cuando yo de alguna manera pudiera relacionar la consulta que yo tengo con las otras palabras o el otro contenido que yo estoy buscando. ¿Sí? La consulta que yo tengo que es carro con la consulta que es automóvil, bus, ¿sí? Transporte. Si yo tengo eso, puedo trabajarlo. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de un clúster. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, todas las agrupaciones que me quedan cerca unas de otras tienen el mismo contenido o tienden a tener la misma información. Son importantes o relevantes para lo mismo. Esto ocupa muchísima relevancia cuando hablamos de buscadores en el Internet.
Google, Yahoo y todos los buscadores tienen estas características. Ellos hacen clustering de todas las páginas web, de todos los scrapers que descargan toda la información, revisan el contenido de la información y hacen clustering de cada uno de ellos. Bueno, además de hacer todo un trabajo fuertísimo de clasificación, ¿sí? Hacen este trabajo de clustering para poder responder de alguna u otra manera resultados que no contienen palabras textuales. Pero nosotros también lo deberíamos poder hacer en nuestras organizaciones. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer por el chat y yo las voy en la medida de lo posible contestando. Si yo puedo de alguna manera incrementar estos resultados cada vez que yo hago una búsqueda, entonces el usuario va a tener mayor efectividad al momento de realizar las operaciones que tienen. Miremos este. Este es un navegador, un buscador, ¿sí? Jeep, y cuando usted le da clustering, la mayoría de buscadores lo hacen, no solamente encuentra la palabra clustering, sino también encuentra la palabra cluster computing, ¿sí? Clustering también, pero trae no solamente la palabra textual, ¿sí? Y además de eso, él muestra en la parte izquierda cómo fueron los resultados de su palabra. Y les muestra los clustering. Le dice que si usted busca la clustering, en análisis tiene 23 resultados. En metodologías tiene 22. En búsquedas tiene 13. Y en jerarquías, en definiciones, en Linux, en Windows, en papers. Él está haciendo un clustering para decirle, mire, de los 185 resultados que yo tengo de esa palabra, lo que yo he encontrado con la clasificación propia que tengo a través del clustering son estos, ¿sí? Entonces uno no solamente tiene su palabra, sino que si usted está buscando su palabra y además es la palabra que usted necesita, la está trabajando en papers, ¿sí? Entonces, ok, tengo apenas 8 papers y me puedo ir directamente a ese clúster y trabajar con ese clúster que es lo que yo estoy buscando. Muy distinto a que si yo le muestro los 185 resultados uno detrás del otro, diciéndole que tiene alguna categoría, ¿sí? Que uno es más importante de otro, como lo hace Yahoo. Esto es mucho más relevante para un usuario que pretende hacer una investigación. Existen otras aplicaciones en agrupamiento también respecto a las búsquedas. Y tiene que ver mucho que ver con la velocidad de recuperación de las búsquedas. Si usted tiene previamente agrupado y clasificado su información, las búsquedas que se realicen van a ser muchísimo más rápidas. Cuando usted hace clustering, clasifica la información y esa clasificación le permite a usted encontrar búsquedas muchísimo más rápidas. Es similar a la indexación en bases de datos. Claro, hay varios problemas que presenta el agrupamiento como tal. La primera es la representación de documentos. Claro, usted tiene un documento y el documento es texto, pero nuestro algoritmo de agrupaciones no entiende texto como tal. Entonces lo que usted tiene que hacer es buscar una representación de esos documentos a partir de vectores, ¿sí? Y hacer una normalización. ¿Qué es esto de vectores? Simplemente que usted convierte cada palabra en un número y ese número se convierte en un vector. Y la normalización es una medida que usted toma para que los documentos que son completamente disímiles, o sea, que son muy amplios, que son muy largos, que tienen muchos vectores, se puedan comparar unos con otros. Es más o menos como una distribución que usted hace para normalizar de alguna manera esa vectorización que usted hace en de los textos a números. Más adelante vamos a revisar y vamos a volver sobre el tema. El otro detalle es que usted tiene que entender una necesidad de similitud de las características. En los casos que vimos, hablábamos de que los textos hablaban de lo mismo. Esa es la medida de similitud.
Pero dependiendo del problema que usted quiera afrontar con clustering, esa medida de similitud puede ser distinta. ¿Sí? Digamos, una medida de similitud podría ser las edades, puede ser el dinero que devengan, puede ser el estrato socioeconómico, dependiendo del negocio que usted quiera afrontar y la necesidad que usted tenga, esa medida de similitud cambia o varía. Una medida de similitud que ahora que hace poco estuve trabajando es la capacidad de corromper al Estado. ¿Sí? Estuvimos trabajando en un agrupamiento para saber cuáles eran las personas de un grupo de personas que han sido condenadas por el Estado, cuál era la capacidad que esas personas tenían de corromper al Estado. Y esa era la similitud que nosotros estábamos buscando. Entonces nos tocaba pensar, ok, ¿cómo hacemos para saber que esa similitud existe? ¿O cuál es ese concepto o esa noción de similitud? ¿Qué tan similar puede ser o qué tan disímil puede ser para que los clústeres se armen? El otro problema que tiene el agrupamiento es cuántos grupos debo de hacer. ¿Debo de fijar a priori o debo dejar que automáticamente se armen y que ellos lo puedan trabajar? Claro, digamos que este no es un tema trivial, porque yo puedo decir, digamos, tengamos 100, 100 objetos que voy a trabajar con clustering y voy a dejar 100 grupos. Pues no me hace absolutamente nada, ¿sí? Y además el problema es que entre más cantidad de grupos haga, tiende el algoritmo a ser mucho más ineficiente. Eso lo vamos a ver ahorita con unas fórmulas que vamos a trabajar. Ahora, el otro problema en cuanto a los grupos es que si yo no puedo encontrar distribuciones aceptables, van a haber productos o grupos muy grandes y otros grupos muy pequeños. O sea, la división entre los grupos dentro del conjunto que estoy trabajando no es una buena división. Porque si yo tengo un grupo muy grande, pues realmente buscar dentro de ese grupo va a ser igual de difícil a buscar entre todo el conjunto, ¿sí? O por lo menos no voy a tener ventajas comparativas. Si estoy buscando de alguna manera poder entregar resultados ágiles, la distribución debería ser muy uniforme. Pero eso no es fácil de entender, no es fácil de encontrar. Ahora, si yo estoy buscando por lo menos los outliers, los grupos diferentes, entonces el concepto de similitud y de distancia de cuántos grupos armo es muy distinto. Y esto es muy importante para saber qué es lo que está haciendo el algoritmo y cómo enfrentamos con este algoritmo los problemas cotidianos de nuestra industria. Ok, aquí nuevamente tomamos la noción de similitud y distancia. No es un tema trivial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la práctica lo que nosotros tenemos son vectores, ¿sí? Vectores que me permiten a mí de una u otra manera comparar documentos, ¿sí? Eh, uno podría tomar obras de arte, ¿sí? Poemas, y comparar los poemas y decir qué tan bien o qué tan mal o de qué trata cada poema. Pero eso no tiene concepto, ¿sí? O sea, qué tan similar es un poema a otro es bastante complicado de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? Nosotros convertimos en números todos nuestros textos y luego aplicamos todos los algoritmos matemáticos que conocemos. Claro, nosotros conocemos a la conversión de texto a números se le llama conversión a vectores y hay un procedimiento que en el taller se va a explicar paso a paso de cómo se convierte. Primero se hace una tokenización del texto para luego a cada token darle un número, ¿sí? Y luego se suman todos los números y esa suma de todos los números es un vector que representa matemáticamente el texto que estamos trabajando. Claro. ¿Cómo comparamos un texto con otro?
Pues como nosotros ya tenemos vectores, comparamos los vectores. Y para comparar vectores, pues nosotros nos utilizamos del álgebra. Utilizamos el seno, el coseno, ¿sí? La distancia euclidiana, el LDA utiliza el arcoseno. Entonces, utilizamos algoritmos matemáticos que nosotros ya conocemos, que se trabajan entre vectores, y los aplicamos a nuestros vectores que han sido generados a partir del texto. Claro, nosotros en vectores podemos sumar, podemos multiplicar, ¿sí? Podemos dividir. Y lo interesante de este trabajo es que una vez terminado el trabajo, se miran por parte de los expertos los textos que se dieron similares y se encuentran que sí son similares. Entonces esto le da una gran capacidad a nuestros algoritmos de agrupamiento. ¿Cómo ellos logran aprender? Ese es algo que se está trabajando. Todavía no tenemos claro cómo es que una red neuronal aprende o cómo es que un algoritmo como estos aprende. Sí tenemos cómo trabaja, ¿sí? Pero si no sabemos ni siquiera cómo nosotros aprendemos, pues digamos que las redes neuronales y pues en este caso los algoritmos tampoco lo tenemos. Pero sí podemos encontrar que normalmente cuando se hacen bien los trabajos, se hace bien la tokenización, se quitan los stop words o las palabras que no tienen valor y se puede mirar la similitud de un texto con otro, con el coseno, con el arcoseno o con alguna de las medidas eh, geométricas, nos damos cuenta que efectivamente esos sí se comportan o esos dos textos son similares, ¿sí? Tienen cierta similitud. Ahora, ahí entonces es donde empieza el trabajo del analista, el trabajo del científico de datos, en poder saber cuál es el algoritmo aplicado a o que si mejor se aplica para determinados problemas. Para los de clustering y concatenation normalmente es el coseno, ¿sí? Se usa la similitud coseno entre dos vectores para saber que dos textos son similares. Pero hay problemas que la similitud de coseno no es la correcta, ¿sí? O no da resultados evidentemente especiales. Entonces se debe buscar otras medidas. Tenemos, digamos que la distancia euclidiana. ¿Sí? Quienes recuerdan el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado. Esa se puede utilizar. Y es más, al principio esa era la medida preferida por los analistas de información. Pero después de muchas implementaciones y de trabajar mucho trabajo en similitud, se dieron cuenta que la medida coseno y arcoseno era la mejor medida para trabajar trabajos de similitud entre dos corpus de texto, ¿sí?